Si realmente quieres manifestar la vida que quieres, tienes que empezar a poner atención en el presente, en este mismo momento. Y tienes que empezar a vivir esa vida como si tú ya fueras esa versión o esa manifestación que quieres alcanzar. No puedes estar pensando en el quiero conseguir esto, quiero conseguir aquello, quiero cualquier cosa que te pasa por la cabeza, porque desde el momento en que le estás diciendo a tu cabeza que tienes o que quieres conseguir algo, le estás también diciendo que te falta y que hay una carencia, con lo cual te estás diciendo a ti mismo que no tienes la capacidad y que no vas a conseguirlo, que simplemente te estás proyectando, pero que no es real. Manifestar la vida que uno quiere no es tan simple. Y aunque te digan muchas personas ahí fuera que basta con decirte unas afirmaciones diarias, basta con desearlo profundamente, basta con realmente querer llegar a tener esa vida, no funciona así. Realmente tienes que hacer un trabajo mucho más profundo de reprogramación y de ir pues más allá, a la parte más inconsciente y trabajar métodos y hábitos que no están funcionando en ti mismo y que de verdad te van a hacer cambiar y proyectarte a esa vida que tanto deseas. Tienes que hacer ese trabajo de análisis, porque la manifestación está directamente relacionada con el tema de la atención. ¿Dónde focalizas tú tu atención en el día a día? ¿Estás focalizando tu mente en lo externo? ¿En lo que está sucediendo pues alrededor tuyo que no puedes controlar y que no tienes influencia pero que te está afectando de una forma pues bastante intensa? ¿O estás cerrando todas esas distracciones y focalizando tu energía simplemente en aquello que es importante y lo que quieres conseguir? Es un trabajo pues bastante profundo que tienes que llevar a cabo, porque si llevas muchísimos años muy pendiente de esos estímulos externos, la recompensa externa, lo que estás alcanzando, lo que no estás alcanzando, y estás continuamente analizando qué es lo que está fallando a ese plano más externo, tú propio hábito de ti mismo es siempre irte a lo externo, en lugar de encerrarte contigo mismo y analizar esos pensamientos internos y esas cosas que tú tienes que mejorar o centralizarte o focalizarte, que son parte de ese trabajo para manifestación. Yo ya poseo estas cualidades, yo ya me siento muy motivado y muy focalizado en esta versión que yo ya la siento y yo ya sé que la tengo, y no desvías la atención de ese pensamiento, sentimiento y manera de operar, vas a estar realmente moviéndote en un plano pues mucho más cercano a lo que sería manifestar esa vida. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué es lo que te está disturbando? ¿Y qué es lo que te está afectando o molestando o alterando tu energía o tu atención, que te impide ver la claridad y que te impide focalizarte en esa versión y en esa manifestación que quieres conseguir? Porque a lo mejor estás en un momento de vida que pues no te gusta, que no te pertoca, que no estás ganando dinero, que no tienes el trabajo que querías, que no tienes la pareja que querías, que no te ves, que te ves a ti mismo y no te gustas, que sabes perfectamente que quieres ser otra cosa, pero te sigues enfocando a ese condicional, pero no trabajas en lo que es tú ya sentir esa sensación por ti mismo. Tú tienes que aceptar tu realidad y no juzgarla y ver pues cómo viene esa realidad. Porque al final la realidad es la realidad y no es la interpretación que tú haces de la realidad. Porque puede ser que tú te estés viendo como a alguien que no es bueno en algún sentido, pero esa es tu propia percepción. Porque a lo mejor tienes unos estándares muy altos de ti mismo, o porque a lo mejor te mides en expectativas que te pusieron cuando eras pequeño, que te dijeron que tenías que hacer cosas de cierta manera, y por ese motivo tú te sigues viendo de esa forma desfavorable y evalúas esa situación presente de una forma desfavorable. Es la lectura que haces de tu propia realidad. Entonces, tienes que aceptar esa realidad donde estás en estos momentos. Ten compasión con ti mismo y tolerante, y todo requiere un proceso y todo requiere un tiempo. Empieza a vibrar con una sintonía alta en un plano contigo mismo. Empieza a pensar que tú realmente tienes esa fortaleza. Muchas veces estamos tan anclados en la idea de lo que queremos conseguir, lo que nos gustaría, que nos perdemos
la mayoría de las cosas que están sucediendo en nuestro momento, en ese momento, y son cosas que suceden por un motivo u otro. Hay siempre una correlación directa entre aquello que te está sucediendo con el conseguir realmente donde te quieres enfocar. Tú estás moviendo la energía en un sentido o en otro, que entren otras perspectivas que tú no estabas considerando porque consideras que para ser la mejor versión de ti mismo o para manifestar necesitas simplemente seguir ese camino. Escribe posibilidades y analízalas. Tienes que hacer un ejercicio de visualización y cada día levantarte y pensar exactamente en esa imagen de ti mismo, cómo te gustaría verte o cómo te gustaría vibrar, cómo te gustaría sentirte. Analiza todos los detalles de esa imagen. Al mínimo, no descuides ningún ángulo de esa imagen y ten esa imagen presente. Incluso si puedes, diséñala, escríbela y recuérdatela cada día. La visualización y la meditación te reprograma el subconsciente, que es la parte que está más invisible dentro de ti, que no necesariamente revisas en tu día a día, porque estás con el piloto automático de la realidad. Simplemente vas actuando, te vas dejando llevar por lo que te dicen, por lo que oyes, por lo que ves, te distraes muchísimo y te desorientas. Parece que el rumbo va cambiando, parece que no lo tienes claro, parece que cualquier cosa puede hacer tambalear esa idea que te has creado de esta es la idea que yo quiero conseguir de mí mismo y eso es lo que quiero manifestar en mi vida. Tienes que tener un ancla suficientemente fuerte contigo mismo para cada día recordarte por la mañana esa imagen visual de lo que quieres conseguir y luchar cada segundo de tu día en esa imagen. Porque vendrán muchas distracciones, porque vendrán muchos obstáculos, porque vendrán muchos cambios de ideas, muchas cosas se cruzarán por tu camino en esas 24 horas de día que tienes. Y tú tienes que ser más fuerte y tienes que conectar esa imagen con tu motivación más profunda, intrínseca, para llegar a ese objetivo y llegar a alcanzarlo. Y la verdad, cuando empecé a pensar en emigrar a Australia no era una cosa muy fácil. Porque en ese momento, que fue hace 9 años, no había muchos visados, no había muchas posibilidades y además por un tema de edad ya estaba muy descartado. Pero yo tenía una fuerza muy fuerte interna que me decía que yo lo iba a conseguir. Y empecé a proyectarme desde ese momento en el plano de ya lo he conseguido. Empecé a escribir currículums adaptados al país, empecé a contactar a gente como si yo ya estuviera en el país, aunque no lo estuviera. Empecé a poner todas mis habilidades y toda mi energía y recursos en conseguir ese objetivo diariamente. Y me costó años realmente llegar a poder materializar una oferta de trabajo y poder emigrar permanentemente aquí, a Australia. Pero desde el momento en que yo empecé a manifestar mi sueño para venirme a Australia, yo empecé ya a creérmelo. Empecé a pensar que yo ya era candidata en Australia. Tenía una visión muy clara de lo que quería alcanzar. Tenía una imagen muy clara, me veía ya efervesciendo, me veía ya en ese país, me veía ya aterrizando, me veía ya haciendo esas entrevistas, triunfando, poniéndome mi chaqueta corporativa. Y aquí estoy. 9 años más tarde me he convertido en ciudadana australiana, soy australiana española y mucho camino he recorrido desde entonces, pero en ese momento fue un ejercicio de manifestación, porque puse todos los recursos y toda la atención necesaria en conseguir ese goal principal que era emigrar a otro país, para tener una vida muchísimo mejor que la que me estaba construyendo hasta ese momento. Hay un libro muy importante que hace un autor que sigo muchísimo tiempo, el Dr. Joe Dispenza, tiene muchísimos libros muy interesantes y uno de ellos habla sobre el romper con el hábito de ti mismo, que es un concepto bastante importante porque estamos tan habituados a ser quienes somos, cómo procesamos en la vida normal, diaria, rutinaria y demás, que no nos paramos a cambiar ni una partícula de ese proceso y pensar diferente. Entonces,
Joe Dispenza lo que nos dice es que realmente si tú quieres cambiar y manifestar la vida que tú quieres, tienes que empezar a romper el hábito de lo que piensas y de lo que sientes. Y empezar a deconstruir esos procesos de muchos años que te has construido por creencias limitantes, por creencias de tus familiares, de cuando eras pequeño, de experiencias tempranas, de todo eso que te ha ido pasando. Pero realmente es tener ese autoanálisis de pensar en cómo piensas, ¿no? Tú te levantas por la mañana y ya el primer pensamiento que viene a tu cabeza, cuestionarlo. ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Y qué te hace llevar a ti a pensar de esa manera? ¿Por qué ese pensamiento a ti te hace sentirte de una forma determinada? ¿En qué está vinculado? ¿De dónde viene esta emoción? A lo mejor viene de algo que te sucedió en el pasado que te llevó a ese encadenante de ponerte en alerta o ponerte en angustia, porque pensaste que había un miedo. Por ejemplo, tenías miedo de hablar en público y fuiste a una conferencia, diste una charla, te salió mal o tú interpretaste que te salió mal y a partir de ahí ya tienes miedo a hablar en público. Esta mañana tienes que hacer una charla en tu trabajo y ya te sientes ansioso. Analiza el porqué. Todas las charlas no son iguales. Ese momento, esa circunstancia que te pasó en ese momento de vida fue una lectura que hiciste. A lo mejor ni siquiera los otros se dieron cuenta de que estabas nervioso y a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta que lo hiciste mal, pero tú ya te encasillas en esa idea de que no sabes hablar en público porque tú crees que en un momento de tu vida hablaste en público y te salió mal y a partir de ahí nadie te va a ver como alguien capaz de poder hablar en público. Ten las gracias de lo que te ocurre, ya sea la lectura positiva o la negativa de lo que te esté ocurriendo, dale las gracias, porque gracias a ello estás aprendiendo algo nuevo y estás permitiéndote a avanzar en la vida. Si no le das gracias a lo que te sucede, que te viene del universo, entonces no hay aprendizaje. Tienes que combinar esa presencia, ese momento en el que estás de vida con la intención. Tienen que estar totalmente relacionados y en paralelo. Una cosa es que te levantes pensando quiero cumplir este sueño de mi vida que es vital y otra cosa es que tú conscientemente pues inviertas tiempo en llevarlo a cabo. No puedes decir, bueno, mira, hago mis 20 afirmaciones del día y ya está, el universo me lo va a traer. No funciona así, porque tú simplemente le estás poniendo unas afirmaciones a la mente que ni se está reflejando en ningún cambio y tu bioquímica es la misma. Tienes que conseguir un cambio a un nivel un poco más profundo, ir un poco más allá y decir, yo soy esa persona que quiero ser, ya lo soy, tengo las capacidades, tengo las habilidades, tengo la atención, me focalizo. Estoy en este momento presente, estoy respirando, estoy visualizando, estoy meditando. No te fijes en lo que está sucediendo a nivel externo o no está sucediendo. Simplemente acepta el proceso y acepta que las cosas se pondrán en su lugar. Si tú haces esa práctica diaria de análisis contigo mismo y de creencia y de saber de verdad que eso es lo que tú quieres e internamente lo vas a conseguir y lo estás consiguiendo y ya te estás proyectando, da igual lo que se cruce en tu camino, acepta el proceso, va a suceder. Va a suceder. No puedes manipular el proceso de una forma pues, más rápida o más corta. Los procesos son procesos y llevan un tiempo. Y todo se pone en su lugar si la práctica es buena. Tienes que desapegarte del resultado final, desapegarte de los inputs externos. Estamos tan apegados a ese resultado, esa validación externa, ese trabajo que no me dan, ese dinero que no alcanza, ese viaje que no consigo, ese puesto que no me dan, esa casa que no me puedo comprar. Estamos tan apegados a ese resultado que no dejamos que entre nada bueno y positivo en nuestra vida por ese apego que tenemos a eso. Yo ahora mismo pues llevo unos meses que la verdad estoy manifestando muchísimas cosas. Llevaba pues como 12, hace un año más o menos estaba pues en una época pues bastante floja porque
tenía muchísimo estrés, tenía muchísima carga, y llegó un momento ya que estaba como sin visión y sin claridad mental. Quería hacer muchas cosas, pero no podía hacer absolutamente nada. Y a partir de ese momento que toqué fondo es cuando realmente me di cuenta que tenía que cambiar cosas de mí misma, porque no estaba feliz y no estaba manifestando nada. Estaba tan apegada a los resultados que no tenía nada de energía. Cero. Que yo soy una persona muy energética, siempre he tenido energía pues por todas partes, dando mi energía, haciendo un montón de cosas, pero me di cuenta que no estaba dejando entrar nada más en ese proceso. No podía pensar, mi cerebro estaba estancado, no venían nuevas ideas, muy apegada a ese proceso final, a esos resultados. Y es lo peor que puedes hacer en esta situación, porque no fluyes. Tienes que dejar que la energía entre y salga, la energía buena, la energía no tan buena. Tienes que las cosas se muevan y tienes que abrir ese campo energético a que entren cosas. Si estás agarrando tu vida de una forma de tengo que conseguirlo, no lo vas a conseguir. Porque tú ya le estás diciendo al universo que no quieres conseguirlo, porque estás cerrándote. Entonces no manifiestas nada. Escribe 2 o 3 cosas pequeñitas que quieres mejorar en los siguientes 3 meses y céntrate solamente en esas 2 o 3 cosas pequeñitas en tu día a día. Desde el plano de ya lo tengo, ya lo he conseguido, ya soy esa persona. Y a partir de ahí empieza a poner ejercicios muy concretos y claros, como por ejemplo la respiración, como por ejemplo la visualización, aquellas cosas que a ti te hagan entrar en un plano de sintonía con tu yo más profundo y te dejen espacio para que tú tengas en tu vida para poderte emplear a este nuevo yo en el que estás trabajando. Me centro como en esos 20 primeros minutos del día, me bebo un vaso de agua y empiezo a visualizar esa imagen que yo me he construido mental que quiero manifestar. Empiezo a visualizarla y empiezo a vibrarla. Empiezo a ver todos los detalles de esa imagen durante 20 minutos, media hora, el tiempo que tengas, pero tengo la imagen muy clara y muy visual aquí, en mi cabeza. Y esa imagen va a pasar el resto del día conmigo. Y a partir de ahí, si tienes tiempo, pues coge tu pequeño journal, tu pequeña libretilla donde escribes tus pensamientos. Si no lo haces o no lo estás haciendo, te recomiendo que lo hagas porque es un ejercicio pues bastante bueno para poder empezar a poner un poco de estructura en tu día, a lo que piensas, identificar esos pensamientos que no son muy validadores. A partir de ahí escribe esos 4 o 5 pensamientos que tú ya te levantas y piensas, estos son los pensamientos. Entonces a partir de ahí ya empieza a escribir 2 o 3 cositas de las que tú te sientas agradecido. Cosas que a lo mejor te van a suceder durante el día de hoy o que tú ya tienes y tú te sientes realmente agradecido y en un plano de elevación positiva. Y a partir de ahí, en cuanto ya empieza a transcurrir tu día, porque a ver, seamos realistas, muchas veces empezamos con la buena intención y acaba el día y estamos pues donde estamos, ¿no? Y ya no hemos conseguido el objetivo que queríamos conseguir. Entonces, yo lo que hago ya a partir de ahí, pues ya me voy a la ducha y tal, y entonces ya empiezo a desmenuzar el día a partir de los pensamientos que voy creando dentro de mí. Estoy practicando una conciencia muy sólida de todos los pensamientos que se cruzan por mi mente. Estoy realmente analizando cada uno de esos pensamientos y viendo esos pensamientos me están ayudando a estar en congruencia con lo que yo quiero ser, con esa versión de mí mismo que estoy intentando alcanzar y con esa manifestación que estoy intentando atraer. No tienen que ser todos los pensamientos del día, al final estamos en vidas pues caóticas, con muchas distracciones, con muchas cosas y es muy difícil poner atención selectiva en todos los pensamientos, pero sí que es verdad que a lo largo del día se van a cruzar 4 o 5 pensamientos que son muy fuertes y que están agarrados a esas creencias limitantes que te están haciendo pues sentirte mal. Y analiza esos pensamientos y pon todo tu foco en esos pensamientos y piensa el por qué piensas de esa manera y cómo puedes cambiar ese pensamiento para que no te desemboque en una emoción disfuncional o negativa y te impida ser feliz. Y por la noche, antes de acostarte, pues siempre digo que la mejor manera para irte a dormir, pues de una forma más suave, más sencilla, sin tener que
cargar el peso del día, pues es un poco tú ya te reseteas. Yo, por ejemplo, apago el móvil ya a las 7 de la tarde y ya le pongo, lo apago, ya no lo miro, ya no hago nada. Y muchas veces lo que hago es ya sentarme en esa cama y estoy pues unos 20 minutos, 30 minutos conmigo misma. Pensando en cómo ha ido el día, pensando en los pensamientos que he identificado, pensando en los sentimientos y cómo me he sentido y haciendo una reflexión pues más profunda. En ese momento no quiero que la gente me hable, en ese momento no quiero ni ver la tele ni nada, ninguna distracción quiero que entre en mi mente, simplemente quiero estar conmigo misma. Y te aseguro que desde que he empezado a poner en práctica estas tres cosas he visto un cambio abismal en cómo se están presentando las cosas que se están presentando en mi vida en estos momentos. Que estoy viendo colaboraciones, que estoy viendo cosas que están sucediendo que hacía mucho tiempo que no veía y que tenía pues la atención totalmente focalizada en ello y no sucedía y ahora está sucediendo. Así que te aconsejo que, por favor, cuando empieces a pensar en manifestar esa vida que quieres y en cambiar, puedas aplicar estas cosas y también te pasen cosas bonitas y positivas como me están pasando a mí. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Que estéis muy bien.